Buen día, amigos y lectores de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta mañana para analizar sobre un tema de suma importancia, la libertad de expresión en toda la región, no solo en nuestro país, sino en toda la región centroamericana y, por qué no decirlo, en todo el continente, un tema de suma importancia. Para hablar de este tema hemos invitado a esta sala virtual a Pedro Vaca, él es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedro, bienvenido a esta sala virtual. Gracias por aceptar la invitación. Ronald, muy buenos días y también extenderlo a toda la audiencia de Proceso Digital. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Pedro. Se ha realizado esto en Quetzaltenango, Guatemala, el lanzamiento del programa sobre la libertad de expresión y lucha contra la discriminación y la exclusión. Este programa que si bien se lanzó en este país centroamericano, busca un margen más amplio de amplitud. Hablamos de toda la región, Pedro. Efectivamente, Ronald, y gracias también por facilitar las condiciones para que en este espacio podamos conversar un poco del tema. Bueno, tenemos en nuestra región un deterioro del debate público importante, ¿no? En el cual el derecho internacional de los derechos humanos también ubica grupos de personas vulnerables que lamentablemente en no pocas ocasiones son destinatarias de discursos inflamatorios, discursos de odio, discursos que pueden fomentar a la violenta contra estos grupos de personas por razones étnicas, nacionales, religiosas, de orientación sexual, de género. Y pues esto lleva también una reflexión muy importante al lugar de los medios de comunicación en este contexto. Pongo un ejemplo, si tenemos una sociedad o sociedades donde hay presencia de racismo, de xenofobia, por ejemplo, em, tenemos un problema que tenemos que enfrentar como sociedad, ¿no? Pero si tenemos un debate público donde voces de referencia, donde, por ejemplo, vocerías políticas, también contribuyen a este ambiente adverso contra grupos de personas, ese problema se acentúa. Y un poco el programa de lucha contra la discriminación y la exclusión de la relatoría quiere tender puentes entre comunidades y principalmente con el periodismo porque creemos que el periodismo cumple un rol muy importante en las sociedades democráticas de mantener informada a la sociedad, pero también puede ser un catalizador y un vector desde el cual se prevengan, digamos, discursos que puedan ser lesivos a personas históricamente discriminadas por razones étnicas, nacionales, religiosas, de orientación sexual o de género. Pedro, se ha concluido que sin libertad de expresión no hay democracia y sin democracia no pueden avanzar nuestro país ni puede existir mucho menos desarrollos, no solo para un país, sino para toda la región. Ustedes también han hecho una reciente visita a nuestro país, Honduras. En ese marco, ¿cómo se encuentra nuestro país? ¿Qué han logrado concluir ustedes desde la relatoría? Después de esta reciente visita aquí a Honduras. Bueno, solo para recapitular, en el primer semestre del año 2023 se desplegó en Honduras una visita in loco del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue una visita a la cual también, digamos, participé como parte de la delegación de la Secretaría Ejecutiva. Esta es una visita que abordó un amplio abanico de los derechos humanos, de distintas poblaciones, de distintos aspectos relacionados con la institucionalidad democrática también. Y justo hacia mediados del mes de mayo, se desplegó también en Tegucigalpa en el marco de un foro, digamos, convocado desde ProDerecho, donde hubo también participación de la comisionada relatora para Honduras, de otros relatores especiales, de también la Secretaría Ejecutiva, se dispuso de la presentación de este informe y en lo que respecta a libertad de expresión, digamos, creo que tal vez es importante empezar con aspectos, digamos, de lo que implica mm, el ser un Estado. Honduras es un Estado que fue receptor de la visita, ¿no? Este es un momento donde primero hay que saludar la apertura
y de determinados gobiernos, entre ellos el de Honduras, a ser escrutado internacionalmente. Este creo que es un gesto que hay que reconocer. Tenemos una regresión, digamos, en toda la región y por lo tanto hay que valorar muy positivamente que haya disponibilidad del escrutinio público, entre otras cosas, porque este escrutinio de la comunidad internacional especializada en derechos humanos también apunta a formular recomendaciones que terminan siendo esperamos, de gran utilidad para que los estados las implementen. Vimos muchos problemas en materia de libertad de expresión. Un país históricamente violento contra la prensa, que es un país que tributa a las lamentablemente grandes cifras de periodistas asesinados en la región y vemos también con particular importancia que buena parte de esa violencia no está en las grandes capitales, sino que está en los territorios. Eh, un, Nos levantaron la mano pidiendo, digamos, apoyo, respaldo, documentación, integrantes de medios comunitarios que en países como Honduras cumplen un rol fundamental, entre otras cosas porque no solo informan a su comunidad, sino que suelen estar en las interseccionalidades donde el periodismo también habla de industrias extractivas, habla de entornos, digamos, de la vida política y económica de los territorios. Y creo que esto es una parte importante. El informe tiene recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de los medios comunitarios, ¿no? Y también que existan mejores condiciones institucionales, por ejemplo, para la asignación de infraestructura, frecuencias, etcétera. Después, en la misma línea de una prensa libre y segura, hay tres componentes muy importantes que pudimos desarrollar a lo largo del informe. Uno tiene que ver con la prevención de las violencias contra la prensa. Es decir, en países, particularmente en países donde ha habido presencia de violencia contra la prensa, es muy importante que el discurso oficial, el discurso de las autoridades públicas, no alimente ni sea permisivo ni aliente la violencia contra la prensa. Y, digamos, si quisiéramos englobarlo en una gran categoría, sería, no es compatible con la forma como desde la cual desde la relatoría vemos la libertad de expresión, la libertad de prensa, los discursos estigmatizantes, denigrantes a la labor periodística como primera y única reacción al trabajo de la prensa. Partimos de que el ideal de democracia en las Américas apunta a que haya un escrutinio social y público de la labor estatal. Y esto es algo que es dinamizado en buena parte por los medios de comunicación y la prensa, pero también se pide a las autoridades altos niveles de tolerancia a la crítica. Y en esta línea, la tolerancia a la crítica tiene mucho que ver con la actitud de las voces oficiales frente a los medios de comunicación. Vemos que hay desafíos al respecto. Vemos que en Honduras hay desafíos no, digamos, no solo de ahora, sino de larga data, pero es un campo para trabajar la prevención de las violencias contra la prensa a partir de una abstención de parte de las voces oficiales de estigmatizar periodistas. El segundo tiene que ver con la protección de la prensa. Honduras es uno de esos estados de la región que tiene una infraestructura legal y cierta arquitectura institucional en el programa para la protección de personas defensoras y periodistas. Sin embargo, este es un programa en el cual recibimos muchas quejas con respecto a su efectividad, a los criterios, digamos, de análisis de riesgo, de asignación, de monitoreo, medidas de protección, y claramente hay un asunto de gobernanza de este mecanismo de protección que ojalá pueda ser fortalecido y ojalá pueda llegar principalmente a las personas que están enfrentando riesgos por ejercer su trabajo. Y por último, hay un componente y una deuda enorme de justicia. Hay una fiscalía especializada para crímenes contra periodistas, de quien entendemos no necesariamente cuentan con los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos técnicos para esclarecer los hechos de violencia contra la prensa que son de la órbita, digamos, del derecho penal. Y en esta línea, digamos, el sistema interamericano ha planteado que la impunidad suele ser también un acelerador de futuras violencias. Es decir, si se agrede periodistas, si se asesina periodistas y no hay una reacción y decisión institucional de sanción ejemplar a las personas responsables, casi que un siguiente victimario o el mismo victimario no va a encontrar mayor resistencia, incluso, digamos, si no pasa nada por agredir periodistas, esto termina acelerando
su, 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 su repetición, ¿no? Entonces, esto, digamos, a grandes rasgos, también es un informe que aborda elementos de acceso a la información pública, que también aborda elementos de acceso a Internet y alfabetización digital, y también es un informe que reconoce que a pesar de todas las dificultades, Honduras es un país que tiene un periodismo importante, ¿no? Tiene un periodismo que también busca la excelencia en muchos aspectos y que cuenta también con parte de nuestro reconocimiento y nuestro aprecio. Pedro, si bien hemos hablado de la parte periodística y de cómo ustedes desde la relatoría tienen a bien tomar y escuchar las voces de los periodistas, pero en el tema de la libertad de expresión es un tema que incluye a toda una sociedad. Profundicemos sobre esto porque es importante que todos tengamos claro que para lograr esta libertad de expresión o para mantenerla o para o ordenar las garantías que se requieren para que una sociedad funcione bajo estas normas de libertad de expresión, se requiere del trabajo de todos los sectores, no solo de un sector o en específico, no solo de la relatoría, no solo de la prensa en un país, sino que es un trabajo en conjunto al final del día de toda la sociedad, por supuesto, empezando desde el llamado que se hace a las autoridades para el respeto de los derechos de todos. Tal vez, y agradezco mucho la pregunta, Ronald, tal vez toca ir como a componentes muy fundamentales, es decir, la libertad de expresión eh, es un derecho que también al que se ha atribuido la particularidad de ser un catalizador de derechos, un derecho garante de otros derechos. Usted piense, Ronald, en cualquier derecho humano, la persona titular de esos derechos va a requerir de información para poderlos ejercer. Incluso en algunas oportunidades puede que se atrase la satisfacción de algún derecho, no sé, derecho a la educación, por déficit de acceso a la información sobre esos derechos. Entonces, cuando hablamos y aquí no me estoy refiriendo a Honduras, quiero hacer más bien una reflexión general, ¿no? Cuando hablamos de libertad de expresión, de periodismo, de derecho a la información, no estamos hablando de necesariamente de asuntos que están por fuera del alcance de las personas. Estamos hablando de muchas veces la información es la llave entre tener o no acceso al derecho a la salud, entre tener o no acceso a derechos de salud sexual y reproductiva, tener o no acceso a, digamos, derechos civiles y políticos. Entonces, no, la censura siempre va a conspirar en contra de que las personas puedan ejercer sus derechos. Segundo punto, tenemos un encuadre y una mística democrática en la región, ¿no? Donde las personas, tanto individualmente como en colectivo, tienen un derecho a discernir por cuenta propia. Y para discernir por cuenta propia recibe muchos insumos de distintos lugares, entre más plurales y diversos los insumos, mejor. Claro que es importante la voz del Estado, claro que es importante la voz de los medios grandes, pero también es importante la voz del periodismo de investigación, pero también es importante la voz de la comunidad y la mezcla de estos insumos. Incluso algunos van a querer manipular, algunos van a querer desinformar, pero se tiende a confiar o hay una expectativa muy grande en la capacidad de discernimiento de las personas. Ciertamente estamos en un momento difícil, ¿no? Porque es un momento en el cual la vida pública, la vida política, incluso economías están incentivando el acaloramiento, están incentivando identidades que son mucho más pasionales que discernidas y, no, y son mucho más confrontativas con otros sectores de la población que deliberantes. Entonces, la democracia parte del punto también de que el poder existe y el poder público existe, pero es un poder que conoce de contrapesos, conoce de debates parlamentarios, también de decisiones judiciales que se compensan y de un debate público vigoroso donde no todo el mundo piensa igual, donde no todo el mundo tiene los mismos intereses y donde precisamente es la deliberación democrática abierta y desinhibida, donde el periodismo importa, ¿sí? La que nos permite la mejor toma de decisiones en comunidad. Entonces, yo quisiera también como compartir la preocupación de que se esté afectando la capacidad de discernimiento o se esté irrespetando el derecho a discernir de las personas y de los grupos de personas, ¿no? A partir de estrategias, a partir de operaciones
que no están pensando necesariamente en la deliberación democrática, sino directamente en manipular. Entonces ahí es cuando tenemos esta tremenda batalla de la propaganda contra el periodismo, ¿no? Donde pues ciertamente hay muchos desafíos. Y creo que en el largo plazo es muy importante que la ciudadanía también sepa lo que está en juego cuando se censura, cuando se afecta la libertad de prensa, porque lo que está en juego no es solo su derecho a una sociedad informada, sino es la capacidad de hacer exigible entre poderes que tienen que ser tolerantes a la crítica, la garantía de sus propios derechos humanos. Sí, Pedro, me quedan 2 minutos más al espacio solicitado. Con esto concluyo. Finalmente, en este informe que ustedes han emitido para Honduras, después de esta visita, vierten una serie de recomendaciones. Puntualmente, Pedro, ¿cuáles serían las recomendaciones que hay que tomar de forma urgente o a corto plazo que desde la relatoría piden como país, como sociedad, como sector periodístico, se tienen que atender de manera urgente? Y dejo las cámaras y micrófonos de Proceso Digital también para la despedida final. El audio, Pedro. Sí, señor. No, Ronald, principalmente creo que hay que eh, sumar los esfuerzos para erradicar la violencia del debate público. Se requiere de prevenir las violencias contra periodistas. Hay recomendaciones particulares sobre este tema. Se requiere de proteger a la prensa en riesgo. Y aquí también hay que ponerle mucho cuidado y la mayor capacidad de fortaleza al mecanismo de protección. Y se requiere de poderes judiciales que atiendan oportunamente y esclarezcan y asignen sanciones ante los crímenes contra periodistas. Diría que esto es como la parte más sustantiva de las recomendaciones que se formulan. Después hay unas preocupaciones y recomendaciones también sectoriales frente a medios comunitarios. También se ha animado a la despenalización de los delitos de injuria y calumnia, que tiene que ver también con los estándares interamericanos del sistema, particularmente cuando están dirigidos cuando son activados por funcionarios públicos contra periodistas, y incorporar los estándares de acceso a la información pública. Creo que ese sería un poco el grueso. De verdad ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio en Proceso Digital, desde la Relatoría siempre en disponibilidad. Agradecer también las distintas articulaciones que con iniciativas nuestras se han tenido, particularmente tú, Ronald, y pues estaremos muy pendientes de seguir monitoreando la situación de libertad de expresión en Honduras también. Gracias. Agradecemos a Pedro, que ha tomado un poco de su tiempo en su agenda hoy para atender esta entrevista. Él es Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy reflexionando sobre este importante tema, no solo para Honduras, sino para toda la región, y cómo también esto fortalece la democracia de los países. Hasta acá dejamos este espacio. Seguramente vamos a habilitarlo en otros horarios. Agradecemos a Pedro por atender la invitación, a todos ustedes por seguir la transmisión. Gracias. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma, y le invitamos a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn, y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.